Bueno, la semana pasada se os hizo un poco de spoiler, ¿no? De lo que se iba a hablar el día de hoy, que es acerca de que el reino se ha acercado, ¿no? Y la semana pasada se explicaba un poco lo que era el reino terrenal, como bien ha dicho también Luz, y el reino de Dios, ¿no? Hay una diferencia muy grande y que nosotros si vemos también allí fuera se nota, ¿no? O sea, una vida que tiene a Cristo, que tiene al Señor, es muy distinta a una vida que no tiene a Cristo, que no tiene al Señor. Entonces, yo reflexionando acerca de esto, bueno, esta semana he estado leyendo lo que es el libro de Jueces y Primera de Samuel. Intenté leer más, pero no me dio tampoco mucho tiempo. Pero es bonito, ¿no? Y quería entrar, antes de leer Primera de Samuel capítulo 8, quería entrar un poco en contexto acerca de cómo estaba en ese momento el pueblo de Israel, ¿no? Como bien sabéis, en el libro de los jueces, esto fue un periodo de aproximadamente entre 300 y 350 años en los que el pueblo de Israel constantemente daba la espalda a Dios, cada momento. Entonces, claro, el pueblo de Israel clamaba a Dios, se arrepentía de sus pecados y Dios enviaba un juez para liberarlos, ¿no? Esto imagínate, como te he dicho, son 350 años. Imagínate este ciclo constantemente. Y se repetía, quiero dejar este ciclo en 5 puntos. El primero, en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Era Israel alejándose de Dios y adorando a dioses falsos. Adoraba a Baal. Como bien sabréis también, el pueblo sufre todas estas cosas porque antes no había obedecido la voz de Dios, ¿no? Ellos cuando conquistan esa tierra prometida, Dios les da un mensaje en claro, que es que ellos echen a todas las naciones que estaban en ese lugar porque simplemente era terreno para Israel, ¿no? Pero ellos no lo hacen. Entonces se quedan con la gente de ese lugar y esa gente adoraba a otros dioses, ¿no? Entonces, claro, Israel termina contaminándose con esto. Entonces, acaban haciendo apostasía delante de Dios. Después ellos viven opresión. Como bien decía antes, Dios permite que los enemigos opriman a Israel. Y esto es un punto importante porque, claro, yo me ponía a reflexionar y uno puede leer y decía, ¿cómo Dios está permitiendo que esto pase? Si Dios es bueno, ¿no? Bueno, eso también lo tocaremos más adelante, pero lo que pasa aquí es que Dios permite que los enemigos opriman a Israel. No es que Dios, digamos, castiga al pueblo de Israel, ¿no? Y esto es algo muy importante porque muchas veces hay mucha gente que puede decir, oye, ¿y cómo Dios es bueno si mira lo que está permitiendo? Pero al final se trata no de lo que Dios permite, sino las consecuencias, ¿no? De las acciones del ser humano. Después de la apostasía y la opresión viene lo que es el arrepentimiento, ¿no? El pueblo clama a Dios pidiendo ayuda. Y el pueblo dejaba de lado otros dioses, reconocía que habían pecado, que habían fallado a Dios, entonces se vuelven a Dios y Dios lo que hace es liberarlos. Como he dicho antes, levanta un juez. Entonces, claro, ese juez derrota a sus enemigos, a los que les estaba oprimiendo. Entonces traía lo que es una paz temporal. ¿Por qué? Porque esa paz al final duraba simplemente el tiempo que el juez estaba juzgando a Israel. Porque el juez moría y vuelta a lo mismo, el pueblo de Israel volvía a alejarse de Dios, a adorar a dioses falsos, volvían a ser oprimidos, ellos se arrepentían, Dios los liberaba. Y esto era un ciclo que duró durante, como te he dicho, entre 300 y 350 años. 12 jueces son los que levantó Dios durante todo este tiempo. Y no sé si a ti también te llama la atención, pero a mí me llama mucho la atención de que cómo el pueblo de Israel, viviendo el mismo ciclo constantemente, seguía y seguía haciendo lo mismo, ¿no? Y esto, para no irnos muy lejos, no solo simplemente es la historia del pueblo de Israel, sino que también puede ser nuestra historia, ¿no? Tranquilamente. Nosotros nos alejamos de Dios, fuera de su presencia vivimos en opresión, pues únicamente solo en su presencia nosotros podemos estar seguros, ¿no? Cuando no podemos más, cuando tocamos fondo, es cuando nos acordamos de Dios y le buscamos y clamamos y le pedimos ayuda y Dios nos responde, ¿no? Y nos saca de ese pozo profundo.
después de que Dios nos rescata, nos ayuda y nos levanta, nosotros nos alejamos de Dios, ¿no? Entonces, claro, vivimos este ciclo y es como constante, ¿no? El pueblo de Israel lo vivió 350 años. Yo no sé si tú estás viviendo este ciclo a día de hoy. Pero algo que habló el Señor a mi vida hace mucho tiempo también fue el por qué nosotros nos alejamos de Dios. Y el Señor me hablaba y me decía, y en la palabra está corroborado también, ¿no? O sea, que el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando eran liberados por ejemplo, cuando fueron liberados de Egipto, ellos levantaron un altar, ¿no? Después de las maravillas que hizo el Señor. Cuando Dios les daba victoria en la batalla, ellos levantaban altar también delante del Señor. Entonces, claro, este altar no es como algo que queda ahí aislado, ¿no? Sino que mostraba a las generaciones también que venían detrás, les mostraba a ellos mismos de dónde Dios los había sacado. Entonces, el ser humano muchas veces tiene una mentalidad frágil, ¿no? O sea, le cuesta recordar las cosas que Dios ha hecho por ellos, ¿no? A nosotros mismos, o sea, de cuántas cosas no nos ha librado el Señor, de cuántas cosas no nos ha sacado el Señor. Y muchas veces como que incluso elevamos nuestra oración delante de Dios diciéndole, Señor, te has olvidado de mí. Y el Señor quizá te está diciendo en esta mañana, yo no me he olvidado de ti, mira todo lo que he hecho por ti, mira de dónde te he sacado, mira de dónde te he rescatado. ¿Tú crees que he hecho todo eso para que tú hoy te sientas abandonado, para que tú estés triste, para que estés en soledad? Y el problema es eso, ¿no? Que tenemos una memoria frágil. No nos acordamos, como he dicho, de dónde Dios nos ha sacado. Y eso es peligroso, ¿no? Porque, bueno, en la cultura judía antiguamente era muy importante la enseñanza, ¿no? La enseñanza que daba los padres a sus hijos. O sea, yo lo que te iba comentando, ¿no? En este momento que, por ejemplo, el hijo que no había vivido esa libertad de Egipto, veía el altar y decía, oye papá, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Por qué la gente quizá le tiene tanto aprecio, ¿no? Y el padre tenía que explicarle, sí, mira, es que nosotros vivíamos en Egipto, éramos esclavos, Moisés de la mano de Dios nos liberó, ¿no? Abrió el Mar Rojo, nosotros pasamos en seco, cuando nosotros terminamos de pasar, Egipto, quienes nos perseguían al final fueron ahogados, ¿no? El Mar Rojo se cerró. Y muchas veces es eso, ¿no? La fragilidad de nuestra mente, la fragilidad que nosotros tenemos a la hora de recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y si si Él nos ha salvado hasta el día de hoy, no te quepa la menor duda de que Él seguirá salvando, ¿no? A mí siempre me viene a la memoria cuando quizá estoy como más cabizbajo, viene como ese sentimiento, ¿no? De que quizá Dios está como más lejos o que tú le has fallado a Dios. Siempre me viene a la mente el hecho de decir, wow, es que Jesús murió por mí y murió sabiendo que yo me iba a equivocar y que iba a fallar. Y Él decidió morir por mí, entonces, claro, eso me llena también de aliento y digo, vale, hay que seguir porque el sacrificio de Jesús es más que suficiente. Es más que suficiente para cada uno de nosotros. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho en esta pequeña introducción. Si tú sigues leyendo también, como te comentaba el libro de los jueces, la situación del pueblo de Israel empeoró. Como decíamos, cumplía todo el rato el mismo ciclo, ¿no? Y si lees uno de los últimos capítulos, creo que es el último capítulo de Jueces, te das cuenta que esta situación empeoró hasta un punto que tú, si lees la historia, o sea, se te paran los pelos. Porque es increíble. O sea, se cuenta que un levita fue a buscar a su concubina, ¿no? La quería llevar a casa y ellos deciden descansar en Benjamín, que era una de las 12 tribus que había en Israel, ¿no? Entonces, claro, el pueblo estaba tan corrompido que cuando ellos se enteran que este levita y esta concubina estaban descansando en una casa de esta tribu, ellos lo que hacen es ir a buscarlos porque querían matarlos. Y de hecho sucede, ¿no? Que con la concubina abusan de ella, pero abusan a tal punto que esta concubina no puede más
y muere, fallece. Y si tú lees la historia, la verdad es que, como te digo, se te paran los pelos, porque dices, ¿cómo puede suceder esto al pueblo? ¿Cómo le puede suceder esto al pueblo de Dios, ¿no? Y es que la explicación es simple. Cuando tú vives lejos de Dios, al final dejas que el pecado, ¿no?, entre a tu vida, te domine y sucedan estas cosas. De hecho, a tal punto llegó esto que el levita lo que hace para que el pueblo de Israel se entere de lo que había sucedido, coge, corta pedazos de esta concubina que ya estaba muerta y lo envía a cada tribu para decirle, mira lo que Benjamín ha hecho. Entonces, claro, el pueblo de Israel sucede lo que es una guerra civil, ¿no?, que estuvo a punto de exterminar a Benjamín de la tierra. Imagínate, o sea, estuvieron a punto de destruir una de las 12 tribus que Dios había levantado, ¿no? Y yo te pregunto, ¿tú crees que este era el propósito de Dios? ¿Crees que esto es lo que Dios quería? Obviamente no, ¿no? No era lo que Dios quería, pero la desobediencia del pueblo, la rebeldía, la idolatría y vivir una vida lejos de Dios trae esto. Una vez más, te repito, no es castigo de Dios, no es que Dios haya provocado esto, ¿no?, sino que son las consecuencias de nuestras decisiones. Mucha gente se pregunta y dice, ¿no?, y seguro has escuchado por ahí, no, es que Dios no existe porque si no, no hubiera tanta maldad, ¿no? No hubiera tanta maldad en el mundo. Pero lo único que hacemos es tratar de justificar y buscar culpables a nuestras decisiones. Y esto es el ser humano, por naturaleza, yo creo que es muy difícil o casi imposible que reconozca su error, ¿no? Si, así de buenas a primeras, como que siempre salta una excusa, ¿no? Como, no, es que esto pasó porque tú hiciste esto, ¿no? Buscamos culpables. Y muchas veces buscamos culpables en Dios mismo, ¿no? O sea, Dios no existe porque si existiera no hubiera tanta maldad. Entonces, claro, la lejanía del hombre con Dios no trae sino mayor pecado, más tinieblas, más concupiscencia, a tal punto que en el libro de los jueces se repite mucho esta frase, ¿no?, que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y bueno, profundizaremos un poquito más acerca de esto más adelante, pero quiero seguir para entrar en 1 Samuel capítulo 8. Vamos a leer lo que es el capítulo entero. En este momento, Dios levanta a lo que es el último juez, o se considera el último juez, que también era profeta, ¿no?, en Israel, que era Samuel. Con Samuel, el cual vivió íntegramente y sujeto a Dios, lo que él hizo, una de las cosas grandes que él hizo, ¿no?, de la mano de Dios, fue que se eliminara la idolatría y se restaurara lo que es la adoración a Dios. Entonces vamos a estar leyendo 1 Samuel capítulo 8, versículos del 1 al 22. Os doy tiempo para buscarlo, aunque sé que está en la pantalla. 1 Samuel 8. Vale. Esto es Israel pidiéndole un rey, o sea, sí, Israel pidiéndole un rey a Samuel, ¿no? Y dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros.
Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Aquí, como vemos en esta historia, en primer lugar, el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel, ¿no? Y le pide un rey porque Samuel, como os he dicho, estaba encargado de juzgar al pueblo de Israel. Entonces, claro, Samuel ya había envejecido. Le había dejado esa labor a sus hijos, pero sus hijos no habían dado la talla, no habían dado la altura, ¿no? O sea, se habían vuelto a la avaricia, se habían dejado sobornar. Entonces, claro, tú me puedes decir, oye, pues es normal, ¿no? Que le pidan un rey. Al final, mira cómo nos ha ido en todo este tiempo de los jueces, que al final cada uno hacía como bien le parecía, ¿no? Entonces, este es el primer punto, que el pueblo le está pidiendo a Samuel un rey. La respuesta de Dios a Samuel cuando el pueblo pide un rey está en el versículo 7 y dice: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo de Israel pide un rey, Dios es desechado, ¿no? No es Samuel el que es desechado. Entonces, claro, Dios le dice: vale, ellos quieren un rey, pues tú muéstrales lo que significa que ellos vayan a tener un rey. Y Samuel le remite esas palabras, ¿no? Samuel le dice: oye, mira, pues si tú quieres un rey, ten en cuenta que tú vas a tener que diezmar para que él pueda recibir pues tierras, vas a tener que diezmar de tus frutos, de tu cosecha, ¿no? Tus hijos pueden ser reclutados, ¿no? Para la guerra, tus hijas pues van a ser, aquí dice, perfumadoras, cocineras. Entonces, claro, el tener un rey no es simplemente lo bonito de, tenemos un rey que nos gobierne y ya está, ¿no? Sino que eso iba a requerir también muchas cosas que al pueblo también le iba a afectar, ¿no? A pesar de que Samuel llama la atención le llama la atención al pueblo, el pueblo sigue en esa necedad, ¿no? De no, queremos un rey. ¿Y sabes dónde está el problema? El problema está en que Israel no fue, digamos, formado o no fue hecho para que ellos tuviesen un rey terrenal. Ellos no habían sido creados para que se levante un rey sobre ellos, ¿no? Porque el único rey que ellos necesitaban era Dios. Y durante toda su historia, Dios ha ido mostrando a sus vidas como ese rey, ¿no? Ese rey que les rescataba, les daba la victoria en la batalla, ¿no? Que les acompañaba en todo tiempo. Entonces, claro, Dios le dice a Samuel: a ti no te han desechado, a quien están desechando es a mí. O sea, y esto es muy fuerte, ¿no? Porque al final el pueblo de Israel lo que se estaba fijando era en las naciones vecinas, en lo que tenían ellos, ¿no? Entonces, claro, como vemos, o sea, ellos se dejaban influenciar mucho por las naciones vecinas. Ellos adoptaban esos dioses que tenían. Ellos, en este caso, vieron que otras naciones tenían reyes, entonces ellos quisieron esos reyes, que se levantase en su pueblo esos reyes, ¿no? Entonces, claro, como os he dicho, ellos no necesitaban un rey terrenal, ellos lo que necesitaban era que Dios gobierne sus vidas, ¿no? Pero ellos seguían empecinados en que querían un rey, que querían un rey.
Y, y Dios le dice a Samuel, ellos lo que han pedido es un rey, yo les daré un rey, ¿no? Entonces, claro, como os he dicho, Dios siempre quiso ser rey, ¿no? Y siempre ha querido ser rey sobre nuestras vidas incluso. Y eso se ve, por ejemplo, desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén nosotros vemos a Dios caminando y hablando con Adán y Eva en todo momento, ¿no? Entonces, claro, eso muestra la cercanía que Dios siempre ha querido tener con el hombre. Pero el hombre, por su pecado, en este caso en el huerto del Edén, cuando ellos pecan, ellos provocan una brecha, provocan lejanía, ¿no? Entonces se alejan de Dios, le dan vuelta a la espalda. Y Dios, a lo largo de la historia, lejos de decir, no, tú me has desechado, pues búscate la vida y haz las cosas como tú quieras y ya sufrirás las consecuencias. Lejos de decir eso, Dios se sigue mostrando, ¿no? Como ese Dios que salva, como ese Dios que acompaña, como ese Dios que quiere estar cerca de cada uno de nosotros. Y bueno, para no hacer larga la historia, Samuel unge un rey, como bien todos sabréis, Saúl es ungido como rey, ¿no? Pero te voy a resumir así a grandes rasgos lo que fue el reinado de Saúl. Si bien empezó bien, Saúl obedeciendo a Dios, teniendo victorias en la batalla, ¿no? Eh, el gobierno de Saúl, que en una de las batallas, cuando estaba enfrente de los filisteos, eh, él había sido ordenado de que espere. Samuel le había dicho, espera. Antes de entrar a la batalla, espera porque yo voy a subir, voy a ofrecer holocausto y tú vas a luchar con la bendición de Dios. Entonces, claro, Saúl habían acordado, si no recuerdo mal, que esa espera iba a ser de 7 días. Pero claro, Saúl se da cuenta de que el pueblo tiene miedo, que el pueblo está desertando, que Samuel no llega para ofrecer holocausto. Entonces, él actúa de manera impulsiva, ¿no? O sea, que como quizá podríamos actuar nosotros. Oye, mira, estoy viendo esta situación que se agrava y el Señor no está interviniendo, no está metiendo su mano, entonces voy a hacerlo a mi manera. Entonces Saúl lo que hace es ofrecer el holocausto al Señor y entonces hace algo que no le correspondía a él. Ahí desobedeció a Dios. Y Samuel cuando se da cuenta de esto, cuando Saúl se lo admite, le dice, has actuado locamente, ¿no? Si tú hubieras hecho las cosas como yo te dije, el Señor hubiera confirmado tu reino. Pero Saúl desobedeció. Saúl pasó el tiempo, siguió cada vez más desobedeciendo, alejándose de Dios, incluso buscando ayuda en videntes, ¿no? Y lo que hace y lo que pasó con Saúl es que finalmente enloqueció, como bien todos sabréis, incluso acabó su vida suicidándose. ¿Tú crees que eso era lo que lo que Dios tenía preparado para su vida? No, no lo es, pero vivió en desobediencia, vivió alejado de Dios. Tras Saúl gobernó David. David fue el rey que era conforme al corazón de Dios, ¿no? Se había levantado un rey conforme al corazón de Dios. Y, y el reino de David, podemos decir que fue el mejor reinado que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? O sea, victorias en la batalla, pero no todo fue perfecto, porque como bien sabréis, por ejemplo, David, por no estar en el lugar que le correspondía, que era al frente en la batalla, él ve a Betsabé, que era una mujer de uno de sus soldados, la codicia, se acuesta con ella, la embaraza, y todo porque David no estaba donde debía estar. Y eso muchas veces nos pasa también a nosotros, ¿no? No estar donde debemos estar y acabamos nosotros pues embarrando las situaciones, embarrando las cosas, ¿no? Y bueno, para acabar esta historia, el hijo de Betsabé y David muere, pero antes de eso, como también sabréis, David para, digamos, limpiar su pecado, podemos decirlo, o para callar su conciencia, ¿qué es lo que hace? Pone al marido de Betsabé en primera línea de batalla, porque sabía que ahí iba a morir. Entonces se podía casar con ella, ¿no? Entonces, claro, es como que lejos de pedir perdón y quizá como que ese pecado sea perdonado, mete más su mano, la lía más. Entonces, claro, no todo fue perfecto, ¿no? El rey de David, el rey David que era conforme al corazón de Dios, ¿no?
Y tú dices, "Buah, si era conforme al corazón de Dios, seguro era perfecto". Pues no lo era, ¿no? De hecho, en sus últimos años de reinado, también se levanta su hijo Absalón, ¿no? A intentar derrocarlo, ¿no? Y todo esto también viene de un problema familiar en el que la hermana de Absalón abusan de ella. Absalón, viendo que David no hace nada, se toma la venganza por sí mismo. Entonces, claro, eso crea rencillas, ¿no? Al final vemos que el reino de David tampoco fue perfecto, tampoco fue bueno. Tras David reinó su hijo Salomón. De este seguro habéis oído hablar, ¿no? Salomón, el hombre más sabio, ¿no? Y si bien comenzó gobernando con gran sabiduría y prosperidad, al final cayó en idolatría, influenciado por sus numerosas mujeres extranjeras, y el reino terminó dividiéndose en dos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. O sea, imagínate, los reyes, los que debían hacer las cosas bien, los que tenían, digamos, la bendición de Dios, ¿no? Eh, Dios había dejado muy en claro, ¿no? En este caso, que los hijos de Israel no debían de juntarse con mujeres extranjeras porque corrían este riesgo, que las mujeres les influenciasen. Y entonces, claro, Salomón acabó adorando a otros dioses, ¿no? Acabó viviendo en idolatría. Y eso, el hombre más sabio que ha estado, ¿no? en este mundo. Entonces, claro, tú dices, wow, si ellos mira cómo les fue la cosa, cómo me va a ir a mí, ¿no? Si mira cómo le fue las cosas a aquel que era conforme al corazón de Dios. Pero como te he dicho antes, con todas estas historias, lo que vemos es que el pueblo de Israel no necesitaba un rey terrenal, no necesitaba a alguien que los gobernase, digamos, terrenalmente, sino lo que siempre han necesitado y a quien constantemente han estado dando vuelta a la espalda es a Dios. Y eso ocurre también con nosotros, ¿no? O sea, todo lo que necesitamos es a Dios y le damos vuelta a la espalda muchas veces. Buscamos hacer las cosas a nuestra manera y después pues pasa lo que pasa, ¿no? Y que el Hijo de Dios viniese a esta tierra nunca fue casualidad. O sea, Dios siempre ha sabido desde ese momento, ¿no? Incluso antes de que sucediese lo de Adán y Eva, que el hombre necesitaba de Dios. Entonces Él ideó un plan perfecto para venir a salvarnos, para venir a ayudarnos. Siempre hubo esa brecha, ¿no? Que nadie ha podido reducir desde el huerto del Edén, una separación con Dios por nuestro pecado, y nos ha llevado a vivir a cada uno de nosotros como bien nos parecía, como bien nos parece. No sé, seguramente tú hayas escuchado esta famosa frase o incluso la hayas dicho tú, ¿no? De yo, total, no estoy haciendo nada malo si no daño a nadie, ¿no? ¿Cómo voy a estar haciendo algo malo si no estoy haciendo daño a quien tengo al lado, si no estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Y nos excusamos cuando realmente a quien estamos dañando es a nosotros mismos. Acabamos cavando nuestro pozo, acabamos incluso cavando nuestra tumba, ¿no? Porque vivimos a nuestra manera, como bien nos parece. Entonces, claro, mi bien parecer no es el bien parecer que puede tener Maripili o que puede tener Luz, ¿no? Cada uno actúa a su manera y eso provoca consecuencias. La manera en la que nos conducimos cuando vivimos lejos de Dios, ¿no? Y esto es muy fácil. Yo, a manera de testimonio, no te estoy hablando algo que yo he leído y, no sé, en internet o que he podido buscar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en el año 2020-2021, creo que fue esa etapa más o menos, yo decidí darle la espalda completamente a Dios. Yo había crecido en un hogar cristiano, bueno, no había sido todo perfecto, ¿no? Como quizá en tu vida tampoco ha sido todo perfecto, pero decidí probar lo que el mundo ofrecía, lo que había allí fuera. Me alejé de Dios, recuerdo haberle dicho a Pastor, oye, Pastor, necesito hablar contigo. Y le dije, Pastor, esto no es lo mío, porque claro, yo estaba junto a Paz, estábamos llevando lo que es los jóvenes, ¿no? Entonces yo le dije, Pastor, esto no es lo mío, eh, lo quiero dejar todo porque quiero probar lo que hay ahí fuera, ¿no? Y Pastor, con tristeza, porque yo le di esa tristeza, me dijo, bueno, es tu decisión, ¿no? Aquí yo creo que nadie estamos con una pistola en la cabeza que te están obligando a venir, ¿no?
Entonces, claro, yo tomé esa decisión, empecé a salir de fiesta, empecé a tener muchas amistades, empecé a beber, bueno, ya sabes, todo lo que hay, todo lo que tú ves allí fuera. Y claro, al principio era como, wow, qué bien, ¿no? O sea, esto se siente, pero es una alegría momentánea. Tú te das cuenta que es como noches alegres y las mañanas son tristes, ¿no? Porque después, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a tu casa, cuando no hay nadie, cuando no tienes esas amistades, ya cuando el alcohol no hace efecto, ¿no? Te das cuenta que estás solo. En mi caso, salía de fiesta, me di cuenta que esa alegría solo era momentánea, era efímera, era un momento. Cada vez más le empecé a perder el gusto a eso, ¿no? Al punto de decir, es que este no es mi sitio. Porque cuando pruebas de Dios, cuando Cristo está en tu vida y tú estás lejos de Él, te das cuenta que no es tu sitio. Que Dios no te ha creado para que tú estés en esos lugares, que Dios no te ha creado para que tú estés en esos ambientes, que Él no te ha creado para que tú estés lejos de Él, porque tú eres su hijo y Él quiere que tú estés bajo su resguardo, bajo su presencia, ¿no? Por eso quizá, como te he dicho, ¿no? Yo lleno de amigos, mucha gente, claro, de fiesta te haces muchos amigos. Le acabas ofreciendo, no sé, un poco de alcohol, eh, estás contentillo, entonces, claro, surge como esas amistades, ¿no? Que realmente no son amistades. Estás lleno de amigos, pero llegas a casa y, como te decía, acabas sintiéndote solo, ¿no? Quizá luchas en tu trabajo, ¿no? Por tener más y más y más y más. Y quiero más dinero porque tengo más proyectos, te llenas de bienes materiales, pero te das cuenta que eso no te da la verdadera felicidad, ¿no? Eso sucede, tú has podido escuchar muchos casos, ¿no? De gente que lo tiene todo, que tiene dinero, que tiene casas, que tiene coches y que acaban suicidándose. ¿Por qué? Porque eso no te da una felicidad, eso no te llena, ¿no? Entonces, claro, tú no necesitas cosas terrenales o no necesitas lo que el mundo te ofrece, sino que lo que necesitas es a Dios. No necesitas otra cosa que no sea a Dios. Entonces, claro, eso es lo que realmente te trae esa paz, ese gozo. Yo cuando volví, creo que fue 2 años que estuve así, imagínate, yo era consciente. Antes de todo ese tiempo, yo decía camino a casa, incluso en el coche, derramaba lágrimas y le decía, Señor, es que este no es mi lugar. Y aún así seguía, ¿no? O sea, lo que veíamos antes, el pueblo de Israel volvía al mismo ciclo, a pesar de que Dios traía consuelo, a pesar de que Dios traía esa paz, ¿no? Pero como el pueblo de Israel, yo seguía y seguía y seguía. Hasta que en un momento, pues toqué fondo, hasta que en un momento dije, Señor, no puedo más. No puedo más, este no es mi lugar. Sé que te he dado vuelta a la espalda, que te he fallado, pero lejos de sentir yo un Dios quizá acusador, ¿no? Que te señalaba y te dice, no, es que mira lo que has hecho. Yo te di todo, tú te fuiste de casa y ahora vas a volver. Lejos de yo sentir eso, recuerdo que yo le volví a hablar con pastor, le dije, mira, ha pasado esto y ya no puedo más. Lejos de eso, yo sentí literalmente un abrazo de Dios. Un abrazo de Dios que sanó todo, ¿no? Y o sea, fue como todo lo que yo estaba buscando fuera, no me di cuenta que estaba en casa. Todo lo que yo busqué durante esos 2 años, lo tenía aquí. Y yo no quise, no quise verlo. Entonces, claro, yo no sé si tú eres igual que yo, pero yo por lo general suelo aprender con los golpes. Y hay dos maneras de aprender. O haces, digamos, caso a lo que te dicen los demás, o sigues empecinado en lo tuyo y te la pegas. Entonces, claro, yo muchas veces he sido el que no aprende hasta que no se la pega, ¿no? Y como te decía, lejos de sentir a Dios como un Dios que me juzga o que me señala, sentí lo que realmente es el amor de Dios, ¿no? Y yo creo que todos podemos testificar que en su presencia nosotros encontramos esa paz, esa seguridad, ese descanso,
eso que quizá otros están buscando en muchas cosas, ¿no? Y quiero leer en este momento un texto que la verdad a mí me encanta y si te pones a reflexionarlo es hermoso. Está en Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Y antes de leer esto, quiero dejarte una frase que seguro has escuchado también y que a mí me gusta mucho y dice, todo ser humano tiene un vacío que tiene la forma de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada que lo pueda llenar. Esto es como el juego de los niños, de los bebés, ¿no? Que le regalan un juguete en el que tienen diferentes formas y ellos tienen que encajarlas. Pues claro, si tú estás lejos de Dios o buscando la felicidad lejos de Dios, es como si estuvieras metiendo una estrella en el círculo. No entra, por más que quieras, no entra, ¿no? Entonces, claro, dentro de nosotros hay un vacío que tiene la forma de Dios y si Dios no está ahí, no vas a conseguir llenar nada, ¿no? Filipenses 2, del 6 al 11, primero voy a leer lo que es la versión Reina Valera, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Te lo voy a leer por si quizá no lo has pillado, como a mí me pasa a veces que leo la Reina Valera y digo, no entiendo nada. Te lo voy a leer en la versión NTV, que también es una versión que me gusta mucho. Y dice, hablando de Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y esto es hermoso, ¿no? Porque habla de cómo Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso para, eh, para no venir a esta tierra, ¿no? Sino que Él tomó la decisión de, sabiendo que nosotros la única manera que podíamos reconciliarnos con el Padre era que Él viniese y diese su vida en obediencia, ¿no? No se aferró al el ser igual a Dios, adoptó una humilde posición, como dice aquí, nació, llevó la vida de un hombre. O sea, imagínate, tú siendo Dios, vienes aquí y te haces hombre. O sea, qué humillación, ya simplemente eso es humillación, ¿no? Pero sino que fue más allá. Fue más allá porque murió en una cruz, dice, como morían los criminales. La muerte de cruz en Roma era una muerte, como dice aquí, ¿no? O sea, para los criminales, para quienes eh, eh, quizá eran ladrones, para aquellos que eran un peligro para el gobierno de Roma, ¿no? Entonces, claro, no es simplemente que viene aquí, sino que muere, y muere en la cruz, ¿no? O sea, era lo peor de lo peor. Él fue humillado, fue escupido, fue golpeado, y todo eso lo pasó por amor a cada uno de nosotros. Todo eso lo pasó por amor a ti, por amor a mí, y es hermoso, ¿no? O sea, porque uno dice, wow, Señor, es que tú hiciste todo esto, ¿para qué? Para que yo a la primera de cambio pues deje de confiar en ti y te dé vuelta la espalda. Y a pesar de que el Señor sabía que le íbamos a fallar y que nos íbamos a equivocar, Él no se bajó de esa cruz, sino que Él permaneció ahí por amor a cada uno de nosotros. Y como te quiero dejar en esta mañana, y es el tema principal de esta prédica, es acerca del reino de los cielos, ¿no? Y hoy quería dejarte esta invitación porque hoy se ha presentado delante tuya lo que siempre has estado buscando. Como te he dicho,
yo hasta el momento en que no volví al Señor no me di cuenta de que lo que realmente quería estaba en casa, estaba aquí, ¿no? Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es claro, ¿no? O sea, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por quién? Por medio de Jesús. Entonces, o aceptas a Jesús, a Cristo como tu Señor y Salvador y vives en su reino, o ignoras a Dios y vives fuera de su reino. La semana pasada se veía, ¿no?, lo que era vivir en el reino de Dios y lo que era vivir, digamos, en un reino terrenal o lejos de Dios, ¿no? Que el reino de los cielos se haya acercado significa que Dios está activamente interviniendo y su gobierno justo está a punto de manifestarse plenamente en la tierra. Dios lo que exige es un arrepentimiento genuino. Él no te está pidiendo que para su reino seas perfecto. Y no lo hizo porque quien debía ser perfecto era Jesús, lo fue, murió en la cruz y nosotros en Él encontramos salvación, ¿no? Él lo que pide es un corazón sensible, un corazón humillado. Y la palabra arrepentimiento significa, bueno, lo puedes explicar de muchas maneras, pero es cambiar de dirección. Por ejemplo, yo puedo estar caminando dirección a esta pared, entonces el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados para cambiar mi dirección, ir a otro lado. Entonces, claro, eso es un verdadero arrepentimiento, porque como, bueno, en el ABC se explica, ¿no? Existe lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es algo que quizá tú sientes dentro y es algo temporal que no te lleva a cambiar tu conducta. En cambio, el arrepentimiento es ese giro de 180 grados que si tú estás caminando para un sitio, vuelves para el otro, ¿no? Y algo que me gusta a mí mucho acerca del reino de Dios es que, a diferencia de lo que muchos pueden llegar a pensar o a creer, ¿no?, el reino no lo empezamos a vivir cuando nosotros morimos y vamos a su presencia, ¿no?, sino que el reino se empieza a vivir en el momento en el que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y Él empieza a gobernar tu vida. O sea, el reino de Dios tú lo empiezas a vivir desde que lo aceptas, o sea, desde hoy. Tú lo empiezas a vivir desde que lo aceptaste en tu corazón, ¿no? Entonces, claro, ya es decisión de cada uno, ¿no? ¿Quieres el caos, el desorden, el vacío? ¿Quieres que los vicios te controlen todo lo que encuentras tú ahí fuera? ¿O por lo contrario, o por el contrario, quieres vivir los beneficios de estar en el reino? Paz, amor, gozo, seguridad. Eso es lo que encuentras aquí, eso es lo que encuentras en la presencia de Dios, ¿no? No todo es perfecto, porque creo que nadie tiene una vida perfecta, a pesar de que Dios está con nosotros, ¿no? Pero a pesar de que haya dificultades, tienes la certeza de que Dios está contigo. Entonces, eso, créeme que te trae una paz tan grande que no vas a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Es hermoso saber que, bueno, en Mateo 28:20, ¿no?, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, ¿no? Es una promesa que está vigente y que nosotros estamos viviendo, porque desde que aceptamos a Jesús, Él empieza a caminar con nosotros, ¿no? Y como os decía, lo único que Dios exige es un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El arrepentimiento es dejar ese viejo hombre, ¿no? Y el arrepentimiento no es que simplemente yo me arrepiento ese momento en el que acepto a Jesús y ya está, ¿no? Yo creo que durante toda nuestra vida tenemos que negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y caminar, ¿no?, con el Señor. Y muchas veces va a haber momentos en los que le fallamos a Dios, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, pero el Señor está con nosotros. Y como conclusión, algo que tocaba mucho mi corazón este tiempo, bueno, estaba leyendo un libro que se titula El Padre Pródigo. Este me lo recomendó Pastor porque me tocó hacer un taller en el CELA. Y claro, estuve leyendo este libro y me llamó mucho la atención esto que os voy a explicar. Vamos a buscar primero Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 32. Esta es la parábola del hijo pródigo. Seguro la has escuchado también.
Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Esta parábola yo creo que es una de las más famosas, ¿no? Y yo creo que todos, bueno, ahora os diré cuando lo encontréis, si no lo tenéis también en la pantalla. Esta parábola es como que casi todos le damos el mismo significado, ¿no? Y nos centramos en lo que es el hijo menor. El versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Vemos 3 personajes, ¿no? El padre, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor le pide al padre la herencia, algo que en esa época incluso leía en este libro que podía ser considerado como que el hijo quería simplemente que su padre muriese para coger los bienes, ¿no? Entonces, claro, lo único que le importaba a este hijo menor era los bienes del padre. Nunca le importó el padre. Entonces, claro, una vez recibe sus bienes, él va, los gasta, aquí dice, ¿no? En rameras, lo desperdició. Su herencia la desperdició. Entonces, el hijo, cuando se da cuenta, cuando toca fondo, ¿no? Cuando está, que quería incluso comer las algarrobas de los cerdos, se da cuenta y dice, wow, pero si en casa de mi padre hay alimento, ¿no? Por lo menos quisiera ser como uno de sus jornaleros, para no estar comiendo quizá las sobras de los cerdos, ¿no? Que ni eso podía comer él. Entonces, claro, él prepara su discurso en su mente y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y vuelve, ¿no? Y el padre lo recibe con un abrazo. No sé, yo, por ejemplo, yo me siento muy identificado, ¿no? con esta historia. Como te he contado, yo le di vuelta a la espalda, hice lo que quise allí fuera y volví. Y incluso antes de terminar mis frases, el Señor ya había puesto anillo en mi mano, calzado en mis pies, me había vestido, ¿no? Y el hijo menor representa, como te he dicho, aquel que nunca quiso relacionarse con su padre, aquel que solo le pidió los bienes y fue y desperdició, ¿no? Después está el hijo mayor. Esta parábola, para que sepas, Jesús se la está contando en un contexto en el que los fariseos habían venido, pues como venían siempre, ¿no? A exigirle respuestas, ¿no?
Entonces, claro, Jesús le cuenta esta parábola y el hijo mayor representa a esos fariseos. Y esto es fuerte, ¿no? Porque ambos hijos vemos en esta historia que estaban perdidos, los dos. Y los dos tenían lo mismo en su corazón. Querían la herencia, querían lo de su padre. El hijo mayor, en ese entonces, lo que recibía era una doble herencia, ¿no? O sea, recibía dos partes. Si el hijo menor recibió un tercio, el hijo mayor recibió y tenía que recibir 2/3, ¿no? Entonces, claro, el hijo mayor representa a esos fariseos que creyéndose buenos, creyéndose moralmente buenos, porque aquí el hijo mayor le dice, ¿no? O sea, yo que siempre he estado aquí sirviéndote, tú no me has dado ni un cabrito, ¿no? Para regocijarme con mis amigos. Entonces, claro, los dos querían lo mismo, querían lo que el padre tenía. Ninguno quería al padre, ninguno quiso al padre. Entonces, esto a mí también me habló mucho, ¿no? Porque no es simplemente el hijo menor con el que me siento representado después de esto, sino también con el hijo mayor, ¿no? O sea, ¿cuántas veces buscamos a Dios por lo que Él tiene y no por quién es Él? Porque eso cambia todo, ¿no? Y mira, el padre sabía que tanto el hijo mayor como el hijo menor no lo querían a él, pero de la misma forma que recibe y hace fiesta con el hijo menor, de la misma forma le dice al hermano mayor, entra a la fiesta. O sea, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es lo mismo, pero no tenemos que buscar a Dios por lo que Él puede darnos o por lo que Él puede hacer por nosotros, sino por quién es Él, ¿no? O sea, nosotros en Él encontramos lo que realmente nuestras vidas necesitan. Y muchas veces no hace ni siquiera falta pedírselo a Dios, ¿no? Porque Él lo conoce todo, Él lo sabe y Él nos lo quiere dar. Y como te he dicho, me llamaba mucho la atención esto, porque muchas veces nosotros buscamos ganarnos el favor de Dios con lo que nosotros hacemos. No, Señor, es que ¿cómo puedo estar pasando yo esto si mira, vengo todos los domingos a la iglesia, vengo a los cultos de oración, vengo al grupo de jóvenes, ¿por qué yo estoy pasando esta injusticia? ¿Por qué yo estoy pasando esto si yo soy fiel contigo, ¿no? Y nos ponemos como esa medallita de yo no te he fallado, yo merezco que tú me bendigas. Poco más y le pedimos directamente, ¿no? Señor, estás siendo injusto conmigo y no es así, ¿no? O sea, lo que Dios quiere es que lo conozcamos a Él, lo veamos a Él, porque todos necesitamos lo mismo, todos necesitamos del Padre. Entonces, claro, este mensaje no era simplemente para aquellos que quizá no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ¿no? Y necesiten entrar al reino, sino aquellos que quizá hoy estamos en el reino o decimos estar en el reino y nos colgamos como medallas, ¿no? De, no, Señor, es que yo hago todo esto. Por ti, tú tienes que bendecirme. Y buscamos lo que el Padre tiene, pero no buscamos al Padre. Y esto a mí me confrontó mucho porque... bueno, aparte de que el personaje principal de esta parábola es el padre, porque vemos el amor tan grande que él tiene, ¿no? O sea, cuando a ti alguien te ofende y cuando alguien perdona, Pastor lo dice, ¿no? O sea, cuando eh, tú perdonas, estás cancelando una deuda, pero ese precio lo estás pagando tú. O sea, el que tú perdones, tú estás pagando ese precio. Entonces el padre pagó el precio del hermano menor, porque este relato que hemos leído, o sea, esto ocurría en ese entonces y claro, el nombre del padre era como, ah, mira, qué mal padre, ¿no? O sea, que encima le hace caso y le da los bienes y cómo los habrá criado. O sea, su nombre era manchado, ¿no? Pero no le importó, sino que incluso hizo fiesta, ¿no? Y yo quiero dejarte hoy una invitación y es que si hoy quieres, quizás si no conoces a Dios, si hoy quieres reconciliarte con Dios, si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, se lo digas a Él, ¿no? Me gustaba mucho el tiempo de oración que tuvimos el jueves cuando oraba la hermana Irma y me llamó mucho porque yo estaba preparando este mensaje, ¿no? Y decía algo así como, Señor, perdónanos por buscarte o por ser religiosos, porque es muy fácil ser religioso. Perdóname, y claro, se me venía a mí y yo le decía, Señor, perdóname por simplemente venir por rutina o hacer las cosas por rutina, ¿no? Cuando realmente venimos a este lugar no a escuchar a alguien, sino
a alguien de aquí me refiero, sino que a lo que tenemos que venir es a buscar de Dios, a buscar del Señor, porque lo necesitamos, todos necesitamos a ese Padre bueno, todos necesitamos estar bajo su cobertura, ¿no?